Damos la bienvenida al sociólogo Marco Salamea. Él es profesor de la Universidad de Cuenca. Quisiéramos en este último día hábil del año 2022, sociólogo Salamea, realizar un breve balance sobre el mismo. ¿Qué ha significado este para los ecuatorianos, para los cuencanos? Le damos la bienvenida. Gracias, Gustavo. Bueno, realmente en el plano económico, el país ha vivido un escenario en el cual el gobierno pues ha hecho esfuerzos por mantener una suerte de estabilidad fiscal, aunque esto se ha hecho a costa de reducción del gasto público, especialmente en materia de inversión, en materia de gasto social. No obstante, esta situación, pues la tarea esperada por la mayoría de la población, que es la reactivación del aparato productivo y con ello la reactivación del empleo, no se ha dado mayormente. La inversión nacional y extranjera no ha crecido como se esperaba. Incluso las expectativas de la venida de capitales de fuera no han cumplido prácticamente ni de lejos las metas que en el discurso pues planteaba el gobierno del presidente Lasso. En cuanto al tema de lo social, como hemos indicado, lastimosamente, pues los problemas del deterioro de los servicios públicos han seguido campantes en el año que termina, en el área de la salud pública, con la falta de equipos, de insumos y especialmente con la falta de medicinas. Un deterioro constante y permanente, incluso hecho público en reportajes de medios de comunicación, de la infraestructura educativa, especialmente en la costa. Muchos planteles educativos a mediados de año en la costa no pudieron reiniciar las clases presenciales por esta situación, precisamente. En términos de vivienda social, también hay un bastante descuido, no obstante lo cual el gobierno ha propagandizado la entrega de un poco más de 1.000 viviendas, la mayoría de las cuales son viviendas de bambú. El deterioro también de los servicios públicos, del registro civil, sacar una cédula, sacar un pasaporte, el tema de las licencias, están bastante venido a menos en cuanto a la eficacia de estos servicios. También podemos ahí reiterar el problema crónico que para regiones como la oeste del país significa el deterioro también de su infraestructura vial. Y por otro lado, quizás lo que más ha llamado la atención y preocupa a la mayoría de la población ecuatoriana, los resultados de los estudios de opinión así lo indican, tiene que ver con el incremento inusitado de la inseguridad en términos de la triplicación prácticamente del índice de asesinatos, la mayoría de los cuales son hechos a través de sicarios. Asimismo, la multiplicación preocupante de los niveles de delincuencia común y corriente y un fenómeno social imparable. Más de 100.000 ecuatorianos durante el último año pretendieron salir de manera ilegal hacia los Estados Unidos preferentemente. En el último mes, más de 15.000 ecuatorianos fueron deportados. Entonces, hay problemas sociales graves que no están siendo enfrentados. Desmenuzemos un poquito el accionar del gobierno, que también se defiende. El gobierno de Guillermo Lasso ha sido sumamente criticado por una baja inversión social, una baja ejecución presupuestaria en general, que por supuesto ha afectado también al área social. Pero el gobierno señala, y lo dice su ministro de Economía, que el hecho de poner orden fiscal con enfoque social ha generado confianza a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional. Y habla de una inversión social de 13.000 millones de dólares como promedio, que subirá el próximo año a 15.200 millones. ¿Concuerdan estas cifras con lo hecho? Estas cifras, reivindicadas sobre todo en la retórica oficial, en el discurso del ministro, del propio presidente, lastimosamente no coinciden con la realidad. Sobre todo cadenas nacionales de televisión, una de ellas Teleamazonas, pues reporta de manera reiterada la falta de medicinas, que sigue siendo un problema acuciante en los hospitales. Entonces, ¿cómo se puede hablar de un incremento de la inversión social si lo básico en inversión social, que es la salud, no está siendo atendido de manera eficaz? Amén de que también, Gustavo, se ha criticado el hecho de que hay, digamos, un aumento supuesto de la inversión social sobre la base de incluir dentro de la inversión social el gasto corriente, es decir, lo que se paga en sueldos y salarios del personal que trabaja en las áreas sociales, ¿no? Entonces eso también desfigura y distorsiona realmente, pues, no solamente la cantidad, sino la calidad del propio gasto social reivindicado por el gobierno, que básicamente lo que se ha dedicado a hacer es una profusa propaganda y publicidad de que supuestamente está haciendo obras, ¿no? Pero la mayoría de gente no lo ve así.
Los propios estudios de opinión pues dan cuenta de que la palabra presidencial está bastante devaluada. Menos del 15% de ecuatorianos y ecuatorianas creen en la palabra del presidente y la aprobación del presidente de la República de su gestión también está en índices bajos. Incluso la propia encuestadora datos muy cercana al gobierno, en los últimos días ha hablado de que la aprobación está en un 20%, perfiles de opinión habla de un 15%. He escuchado al representante de Márquez, hace pocas horas hablaba de un 17% el nivel de aprobación. Entonces, es bajísima la aprobación del gobierno, precisamente porque la gente cree en la realidad de que no está cumpliendo pues con lo básico en cuanto a la atención Ya. que debe tener el gobierno a la Insistiendo mayoría de la en lo población. social, una de las cifras que del gobierno es que entregó 300 millones de dólares al IES por deudas pendientes y habla de que el próximo año entregará al IES 2.354 millones de dólares para cumplir con la totalidad del 40% de las pensiones jubilares. ¿Cumplirá esto el gobierno? Es algo que está por verse. Se ha señalado también que están destinados en el presupuesto 2023 1.300 millones de dólares para bonos sociales. Bueno, hay que indicar de que la concepción económica del gobierno, que está muy cercana de lo que se llama el neoliberalismo monetarista, tiene como uno de sus componentes la reducción del gasto público y preferentemente de esta reducción, la reducción del gasto social. Y cuando hablamos de ese gasto social, hablamos de aquello que se invierte en seguridad social, en vivienda, en salud, en educación. Entonces, desde la lógica económica del gobierno, va a ser bastante difícil que se cumplan, no se ha cumplido durante este año y medio con las promesas, las ofertas. Quizás la única que además por razones políticas sí se lo ha hecho es el tema del incremento a los salarios a $450. Pero además, con dos aclaraciones, Gustavo. Primero, si es que es un incremento de salarios sin un control de precios, prácticamente ese incremento se licúa, porque incluso los precios suben mucho más lo que ha significado el incremento salarial y eso perjudica a quienes no han tenido el incremento salarial, que ven subir el costo de la vida. Y en segundo lugar, el otro elemento que no se dice es de que una buena parte de empresarios no están pagando el salario básico, pagan mucho menos, lo cual obviamente es una ilegalidad, pero el gobierno, pues, ¿no es cierto?, que tiene compromiso con las grandes empresas, poco hace pues, por regular y controlar este incumplimiento del salario básico. Vayamos a los gobiernos locales, cómo han cumplido la prefectura de la SUAY, como el municipio de Cuenca, la administración de Pedro Palacios, quien, dicho sea de paso, va para la reelección, ha sido objeto, ha enfocado el portal Primicias con respecto a su administración, señalando un dato, por decirlo menos, curioso, la concentración de contratos y de realización de obras en el último año de gobierno, año también de reelección. Se señala por parte de este portal que 44 millones de dólares han sido contratados en este año y las obras se vienen ejecutando a todo vapor. Algunas obras, y esto se ha denunciado en redes sociales, sin las debidas previsiones, sin una planificación elemental, en una actitud de cumplir a como dé lugar contra el tiempo. Por otra parte, también se resalta una inversión sin precedentes en comunicación y publicidad de 1,7 millones de dólares y por allí un contrato, ejecución de una campaña publicitaria por 375 mil dólares, cifras que, como usted lo conoce, no tienen precedentes en la administración local. Bueno, hay que recordar que el alcalde actual que aspira a la reelección, Pedro Palacios, hace casi 4 años fue electo como una suerte, digamos, de candidato no político. Era el antipolítico y era la expresión del rechazo de la mayoría de electores a los políticos tradicionales. Sin embargo, como yo he manifestado en alguna oportunidad, lamentablemente, pues el alcalde Palacios muy pronto aprendió las prácticas de esa política tradicional. Y claro, parte de esas prácticas generalmente lleva a que las autoridades, cuando aspiran a la reelección, en los últimos meses de su gestión o en los meses previos a la nueva elección, hacen todo, ¿no es cierto?, por realizar obras, especialmente en el ámbito de la obra física, justamente tratando, digamos, de lograr apoyos electorales a último momento o de restaurar su baja legitimidad, su bajo nivel de aprobación. Eso está pasando precisamente de manera acrecentada con el alcalde Palacios. Incluso hay sectores de la opinión que se encuentran molestos porque a veces en estos arreglos, sobre todo de la vialidad urbana, se generan problemas para el tráfico normal
en vehicular. Y la gente se queja, pues, efectivamente, con las palabras de que todo se está haciendo a última hora y al apuro. Entonces, eso incluso podría contrarrestar la aspiración que tendría el propio alcalde de ganar bonos electorales, más bien puede perderlos. Y por otro lado, parte también de la vieja política, de la política tradicional, es tratar de suplir la falta de realización de obras con la mera publicidad y la propaganda. Y eso creo que no es la excepción y más bien, como usted ha señalado con los datos, se ha acrecentado de manera inusual en el caso de la alcaldía del alcalde Pedro Palacios, ¿no? Entonces, habrá que ver si esta publicidad, si estas obras de última hora, pues ayudan o no a su aspiración de la reelección. Yo creo que difícilmente eso podría suceder. En eso del tema publicitario, y esto podemos decirlo con algún conocimiento de causa, habría que lograr claridad, transparencia por parte del municipio en esa altísima inversión publicitaria. Hay comentarios, hay sospechas de formas sutiles de censura que se hayan estado dando en la administración actual, prácticas consistentes en asignar o retirar pautas publicitarias para beneficiar a ciertos medios o periodistas afines y castigar a otros críticos o independientes. Hace falta claridad, transparencia y ojalá esto se dé por lo menos en esta etapa electoral. Como he señalado Gustavo, es decir, lo mismo de lo que hemos tenido antes, la política no cambió de las manos de alguien que se asomaba como nuevo, ¿no es cierto?, y que se convirtió en outsider de hace 4 años. Incluso esa falta de transparencia en el tema de los contratos publicitarios o la entrega a dedos, ¿no es cierto?, de las pautas publicitarias, es típico de la vieja política. Y creo que la expresión de esa misma vieja política ahora también está representada por el alcalde que aspira a la reelección. ¿Qué decir en cuanto al accionar de la prefectura con las transiciones que hubo de Yacu Pérez a la prefecta, que fue su viceprefecta y que tendrá que terminar el periodo, Cecilia Méndez? Bueno, creo que una de las características de la gestión de la prefectura es la falta de visibilización, primero de un liderazgo claro, evidente, y por otro lado, la falta también de visibilización de obras que tienen que ver específicamente con los roles del gobierno provincial, o por lo menos existe una escasez de información en términos de cuántas son las realizaciones en relación a la vialidad, en relación, por ejemplo, al desarrollo productivo, en relación a la política ambiental y en relación también al trabajo en los sistemas de riego, que son 4 de las áreas básicas que señala el COTAD y la propia Constitución como roles específicos del gobierno provincial. De cualquier manera, creo que la prefectura ha estado muy venido a menos en su gestión institucional, en su liderazgo, y yo suelo decir, pues, lastimosamente, la responsabilidad recaería en quien, habiendo sido electo de manera mayoritaria por la población para ejercer la función de prefecto durante 4 años, simplemente abandonó la prefectura al año y medio, ¿no? Por aspiraciones políticas personales, legítimas y todo, pero que también revelan de que la vieja política a veces no actúa, digamos, en base a una consecuencia con la voluntad popular. Creo que Yacu Pérez tenía la posibilidad de demostrar que se puede hacer una política diferente, no usar, digamos, la función pública en función de pensar incluso antes de terminar los periodos, ya en cómo escalar posiciones hacia, digamos, ámbitos político-electorales de mayor raigambre, como fue en este caso, digamos, la candidatura a la presidencia de la República. En cualquier caso, el pueblo sabe en su oportunidad podrá, pues, también evaluar, premiar o castigar la gestión de estas autoridades en el momento electoral. Ahora, más allá de las macrocifras, de los análisis sobre lo positivo o lo negativo del gobierno de Lazo, bien vale la pena dedicar un pequeño espacio dentro de este diálogo a la relación gobierno de Guillermo Lazo con la provincia de La Suay, marcada por una serie de promesas incumplidas, marcada también por no llenar expectativas de los ciudadanos en cambios que tendrían que haberse dado necesariamente, empezando por la vialidad, y más bien haber encontrado en el gobierno una especie de detractor en cuanto a intereses ciudadanos manifestados, por ejemplo, en la consulta popular de Cuenca. Lamentablemente, Gustavo, nosotros conversamos sobre las expectativas que se abrían para la provincia durante los primeros meses, incluso las primeras semanas del gobierno del presidente Lazo. Y digo, lamentablemente, yo no me equivoqué al indicar de que
el Azuay y el Austro en general no iba a ser una prioridad del gobierno presidido por el presidente Lasso. No obstante, incluso el nombramiento como ministro de Obras Públicas del exalcalde Marcelo Cavera decía de que fuera de las buenas intenciones que puede tener el exalcalde y en ese entonces ministro, pues no se iba a cumplir con la provincia de la Y Azuay. Eso añadamos que mismo, tenemos vicepresidente cuencano. amén, efectivamente, que usted señala y nos hace acuerdo muy bien de un vicepresidente que también casi es visto como inexistente, ¿no? No se le ve cumpliendo absolutamente ninguna función importante, ni siquiera en el área de la salud, que podría ser la experticia en la que él podría aportar mucho. Parece que está anulado políticamente al interior del propio gobierno. Pero retomando lo de la provincia de la Suárez, sin duda, pues seguimos siendo una provincia postergada, una provincia que no es vista con la importancia que tiene a nivel nacional, incluso Cuenca como la capital de esta provincia y la tercera ciudad del país. Incluso el respeto que usted también nos hace acuerdo sobre la consulta popular en Cuenca, que ya estableció la no explotación minera en zonas ambientalmente sensibles y específicamente pues en la zona de Quinzacocha, donde a rajatabla se quiere materializar el llamado proyecto Loma Larga, y también la falta de liderazgo de las autoridades provinciales y locales para hacer respetar ese pronunciamiento en su debido momento y hacer respetar también las aspiraciones legítimas y apremiantes que tiene la provincia de La Suay, el Cantón Cuenca, su capital. Tras este balance, su visión sobre el 2023. ¿Vendrá un mejor año para los cuencanos azuayos y para los ecuatorianos en general? Comenzando por el país, Gustavo, yo quisiera efectivamente tener la posibilidad de decir de que el año 2023 va a ser mejor o por lo menos menos peor que 2022 en el ámbito nacional, por ejemplo. Eso no va a suceder porque si uno ve con objetividad las tendencias económicas, políticas y sociales, uno puede darse cuenta de que prácticamente el tema, por ejemplo, de la inseguridad y el desempleo, que son los dos temas que más preocupan a la mayoría de ecuatorianos, no van a poder, digamos, ser enfrentados ni siquiera de una manera paliativa. El presidente de la República ha creado y está creando a través de la propaganda oficial inmensas expectativas de que si la gente vota sí por las preguntas de la consulta popular, casi automáticamente pues la inseguridad se va a borrar del Ecuador y que la crisis institucional también va a desaparecer con el tema de la pregunta sobre la reducción del número de asambleístas o con los nuevos roles que va a tener el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Algo que no es realidad, Gustavo. ¿Cómo no quisiera que así sea? La crisis institucional, que ha sido otro de los problemas y nudos críticos de la política ecuatoriana, estos enfrentamientos constantes entre diversas instituciones del poder público, el Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional, la Asamblea, el Ejecutivo, el Consejo de Participación Ciudadana, no va a cesar mientras no se resuelve el déficit de visión y práctica democrática que tienen la mayoría de actores políticos nacionales en el Ecuador, el respeto que debe haber al Estado de Derecho, a la división de los poderes del Estado, Hace porque si no falta hay equilibrio, urgentemente un fortalecimiento institucional en Ecuador. sin duda, porque estamos sino con un Estado a la deriva, ya tenemos un Estado fallido a nivel del sistema carcelario, que ya no es controlado por el Estado, pero también vemos que en las calles prácticamente el control sobre la seguridad no la tiene el Estado, la tienen las bandas criminales. Y también, ¿no es cierto?, sobre la gestión de otros espacios fundamentales para la vida ciudadana, el Estado va perdiendo el control, va perdiendo la eficacia y la crisis institucional se agudiza. Nosotros vamos a ver en el 2003 una profundización de estos enfrentamientos entre diversas instancias del poder público, particularmente del órgano legislativo y del ejecutivo. Nuevamente se va a retomar la retórica de la muerte cruzada como mecanismo de presión hacia uno u otro lado de la institucionalidad estatal. Falta por Veremos verse también además pugnas. el cumplimiento del más de centenar de acuerdos de las mesas de diálogo. Y también en esta parte final, cuéntenos su visión sobre ese globo de ensayo que soltó ya el presidente Lasso sobre la posibilidad de ir a una reelección. Antes de eso, Gustavo, usted mencionaba el tema de los acuerdos, ¿no? Una de las cosas positivas, ciertamente, que se pudo materializar en el 2022, aunque lamentablemente luego de 18 días de paro y con el costo humano de muertos y heridos, fue la instalación de las famosas mesas de diálogo, que llegaron a decenas de acuerdos.
Lamentablemente ya hemos escuchado a dirigentes de organizaciones sociales en estos días hablar del incumplimiento que empieza a darse de esos acuerdos por parte del gobierno. Si es que esto se agudiza, pues uno puede prever que a mediados del año 2023 los conflictos sociales van a agudizarse y habrán nuevas movilizaciones y nuevos paros. Entonces, en este escenario de conflictividad política y social que se prevé para 2023 y con un nivel de credibilidad bastante, la reelección, equivocación del propio presidente, que al final le obligó incluso a recular, a decir que es un asunto que tendrá que pensarse más adelante, ¿no? Quizás es parte también de ese discurso un poco improvisado del propio presidente, ¿no? Que cualquier cosa dice, sobre todo en sus viajes internacionales, y después se da cuenta de que simplemente parece que lo hizo mal, ¿no? Porque en las condiciones actuales creo que el presidente debería primero tratar de mejorar su gestión, aumentar sus números de aprobación. Y todavía hay tiempo para que el presidente piense no en esa posibilidad, que si se daría ahora simplemente lo que conduciría es a un fracaso total desde el punto de vista electoral de esa aspiración del presidente de la República. Bien, gracias por habernos acompañado y le deseamos un feliz año. Igual para usted, Gustavo, y para el equipo periodístico de Antena 1. Muchísimas gracias. Declaraciones del sociólogo, declaraciones del sociólogo Marcos Alamea, profesor de la Universidad de Cuenca, quien ha realizado un análisis nacional y local de lo que ha sido este 2022.